ya vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con esto. Mi nombre es Abraham. Soy aspirante a escritor de fantasía, ciencia ficción y pues un apasionado, ¿no? Del género. Entonces, para platicar un poco de cómo se va, de qué se trata este club y cuáles son los objetivos de esta sesión, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, muchas gracias por estar aquí, a los que están aquí y, bueno, el objetivo de esta sesión, que ya me gusta llamar la sesión cero, todavía no empezamos como tal el club, esta es la sesión cero para poder alinear las expectativas y que todos estemos contentos. Eh, Se trata de yo platicarles un poco la idea que tengo sobre cómo manejar este club. Y pues a los que estén aquí también que puedan opinar y ver también qué ajustes hacemos para alinearlos más a los que a ustedes les gustan, ¿no? Entonces, este club se llama Club Calaverita, Fantasía y Ciencia Ficción. Entonces, ¿por qué? Pues el nombre ya parece bastante obvio, pero para no obviar, pues vamos a leer todas estas historias que se enmarcan en esto que se conoce académicamente como la ficción especulativa, ¿no? Y en estas lecturas pues vamos a leer cuentos, vamos a leer novelas, vamos a profundizar. Sobre todo algo muy importante que yo considero en esto es que no solo nos vamos a quedar en la experiencia personal de cada lector, ¿no? Sino que al reunirnos aquí también vamos a discutir la vida del autor, qué piensan otras figuras prominentes dentro de, digamos que de la industria acerca del cuento que vamos a leer, del autor. Algunas reseñas también de ese autor para nosotros poder tener un entendimiento más profundo de lo que estamos leyendo y podamos resignificar la lectura entre todos, ¿no? Entonces principalmente eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, para empezar, pues ¿qué vamos a leer, no? Me gustaría darles una breve introducción a la ficción especulativa, nada más para poder estar todos en la misma página sobre lo que va a pasar aquí, ¿no? Entonces, básicamente, fantasía y ciencia ficción y ficción especulativa son sinónimos, ¿no? Solo, pues, para textos más académicos, pues, se usa más el término ficción especulativa, pero realmente no están peleados, ¿no? Y a mí personalmente me gusta platicarlo de fantasía y ciencia ficción porque siento que es algo que la gente entiende mejor y se intimida menos, ¿no? Porque a lo mejor alguien que tal vez está interesado, tú le dices, ay, pues vamos a leer ficción especulativa, pues te va a decir, ah, va, güey, pues, ¿qué es eso? No lo quiero leer, se escucha muy intimidante a lo mejor, entonces, por eso el club es fantasía y ciencia ficción, porque aquí estamos entre amigos, como pueden ver, pues hace un poco de frío, yo estoy, se podría decir que en pijama, porque esto es un formato un poco más holgado, más flexible, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es esto, no? Y para poder ahondar esto, les preparé un ensayo que encontré que lo enmarca perfectamente, ¿no? Entonces vamos a leerlo de manera conjunta, no lo vamos a leer todo, más bien como que lo vamos a escanear para nosotros saber qué es la ficción especulativa, ¿no? ¿A qué nos referimos con fantasía y ciencia ficción? ¿Cuáles son los subgéneros que la abarcan? Aquí podemos ver este ensayo, ¿no? Ficción especulativa. ¿Qué es exactamente, no? Esto lo publicaron en una escuela de escritura creativa. Y básicamente aquí podemos leer en las primeras páginas que es una denominación general de aquellos géneros de ficción que no pueden incluirse dentro de la literatura realista ni suceden en un espacio y en un entorno realista. Es decir, se trata de géneros que suceden en escenarios fantásticos o irreales. ¿Qué pertenece a la ficción especulativa? Los textos de ciencia ficción, fantasía, algunos relatos de terror, gran parte de la ficción utópica y distópica, ficción apocalíptica y muchas más, ¿no? Y en palabras de Orson Scott Card, que para quien no lo conozca, él es autor de su obra más conocida por la adaptación que se hizo hace unos años del Juego de Ender, ¿no? Y es una figura muy prominente en la ciencia ficción. Y esta es una cita de él, ¿no? La ficción especulativa engloba todas las historias que tienen un lugar en un escenario opuesto a la realidad conocida, ¿no? Entonces, pues ya con esto establecido, digamos que este es el término paraguas. Y ahora vamos a ahondar un poco más, ¿no? En estos bullets que hay acá abajo. Explicar a detalle a qué se refiere con opuestos a la realidad conocida, ¿no? Porque todavía el concepto sigue estando un poco acá arriba, sigue estando abstracto. Pero realmente, ¿qué es lo que quiere decir, ¿no? Entonces,
Para empezar, todas las historias situadas en el futuro, porque no podemos conocer el futuro, ¿no? Entonces ahí es donde especulamos, ¿no? Todo lo del futuro, ya sea apocalíptico, ciencia ficción, retroceso, o sea, todo lo que esté en el futuro, todo. ¿Qué otra cosa? Todas las historias situadas en el pasado que contradicen los hechos conocidos de la historia, ¿no? Aquí podemos encontrar historias de fantasía histórica, ¿no? Como las obras de Naomi Novik, que son en las guerras napoleónicas, pero hay dragones, ¿no? O una saga de fantasía que a mí me gusta un montón y se las recomiendo un montón, que se llama El Tríptico de Asclepia. El Tríptico de Asclepia de Ian Trigilis, ¿no? Es una historia situada en la Segunda Guerra Mundial, pero los ingleses son magos, los alemanes son científicos, superhombres, y entonces es la colisión entre ellos, ¿no? Entonces muchas cosas de la historia como la conocemos cambian, es una historia, se las recomiendo ampliamente, y pues ahí podemos ver un ejemplo de todas las historias situadas en el pasado que contradicen los hechos conocidos de la historia. ¿Qué otra cosa? Todas las historias situadas en otros mundos, porque nunca hemos estado allí, ¿no? Y ahí hablamos de los mundos secundarios, ¿no? Aquí, un poco para que entiendan cuáles son los mundos secundarios, pues en la fantasía tenemos dos vertientes, ¿no? Las historias de fantasía que se sitúan en un mundo primario y las historias de fantasía que se sitúan en un mundo secundario, ¿no? Entonces, en las historias de fantasía que se sitúan en un mundo primario, pues tenemos la fantasía urbana, el terror, el horror cósmico, ¿no? Porque es el mundo conocido, ese es el mundo primario, ¿no? El mundo como lo conocemos. Ahora, el mundo secundario es un mundo que muchas veces el autor inventa desde cero, ¿no? Ahí es donde entra el tan hablado world building o creación de mundo, ¿no? Entonces, en historias de mundos secundarios, pues la más conocida, ¿no? El Señor de los Anillos, la Tierra Media. La Tierra Media, pues, es otro mundo, nunca hemos estado allí, tiene sus propias reglas, tiene sus propios dioses, tiene sus propias culturas, entonces, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es todas las historias situadas en otros mundos porque nunca hemos estado ahí. Ahora, todas las historias que supuestamente se desarrollan en la Tierra, pero antes de los registros históricos de que disponemos, ¿no? Aquí, la verdad, no se me viene ningún libro a la cabeza, pero sí han visto una serie en HBO que se llama Primal, que se trata de las aventuras y peripecias de un cavernícola. Podemos también encontrar un ejemplo de estas historias, ¿no? Se desarrollan en la Tierra, pero por eso se llama prehistoria, ¿no? Porque recordemos que la historia empieza a partir de que empezamos a poder escribir, ¿no? La historia empieza con la escritura, ¿no? Porque la podemos registrar. Entonces, todo lo que viene antes y nuestra historia se desarrolla allí, pues también entra en la ficción especulativa, porque especulamos cómo era antes, ¿no? Y ahora, pues, la más obvia. Todas las historias que contradicen alguna ley de la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí entramos en terreno de realismo mágico, horror, incluso romance sobrenatural, ¿no? Para quien le guste también ese género. Todas estas sagas como Crepúsculo, no sé, Vampire Diaries también, ¿no? O sea, todas. Entonces, podemos tener una visión más general de lo que se va a tratar este club de lectura, ¿no? En este club de lectura vamos a tratar un montón de historias, un montón de relatos, un montón de novelas que van a entrar en cualquiera de estas categorías, ¿no? Porque no vamos a salir del terreno de la ficción especulativa, ¿no? Porque es lo que nos atañe, ¿no? Entonces, pues bueno, también para cerrar un poco este tema de qué es la ficción especulativa, qué es lo que vamos a leer aquí, me gustaría cerrar también con una cita de Ursula K. Le Guin, que es una autora importantísima en la fantasía y ciencia ficción, ¿no? Personalmente, yo todavía me he quedado un poco corto a leerla. Yo solo he leído una serie de novelas que se llaman El Mago de Terramar, que de hecho ya venden en una edición así compilada bellísima que no he podido comprarme. Pero Ursula K. Le Guin es una autora verdaderamente que no tiene desperdicio, es muy importante y tiene opiniones fuertes, ¿no? Porque sobre todo ella usaba mucho sus historias como comentarios políticos, comentarios sociales, ¿no? Entonces siempre tiene varias capas de lectura, es una autora que vale mucho la pena leer, es una autora prominente. Y pues bueno, me gustaría que viéramos
un, un poco una cita. ¿Qué es lo que dice Úrsula? ¿No? Úrsula dice que la fantasía es escapista, ¿no? Y que en ello radica su gloria, ¿no? Si un soldado es apresado por el enemigo, no consideramos que su deber sea escapar, ¿no? Y aquí ella nos sitúa en el punto de vista del soldado, ¿no? De que es nuestra responsabilidad escapar, ¿no? Entonces aquí dice, los dueños de las tierras, los cabeza hueca, los autoritarios, nos tienen todos en prisión, ¿no? Así los gobiernos, el sistema, ¿no? Que nos oprime, pues nos tiene todos en prisión, ¿no? Entonces, si nosotros liberamos la libertad de nuestra mente y de nuestra alma, si somos partidarios de la libertad, entonces es nuestro deber escapar y llevar con nosotros a tantas personas como podamos, ¿no? Eso es lo que dice esta imagen, y fue la imagen que también me inspiró a hacer este club de lectura, ¿no? Porque a mí me encanta escapar. Pueden ver, aquí tengo algunos libros de mi colección, me apasiona mucho el género, y pues me gustaría llevar también a más personas conmigo a ese viaje, ¿no? Así como dice Úrsula, ¿no? Entonces, a ella les recomiendo mucho que agarren sus libros, agarren sus cuentos. De verdad es una autora muy importante en esto, y la vamos a leer en su momento, ¿no? Ahorita todavía, si llegaron aquí por la publicación de TikTok, pudieron ver que no estaba su nombre en la lista de próximas lecturas, pero no se preocupen, vamos a llegar a ella. Pues me gustaría platicarles un poco de cómo van a ser estas sesiones, cómo van a ser, porque ustedes dicen, ay, a lo mejor pueden pensar ustedes, ¿cómo va a ser un club de lectura por una transmisión en vivo? ¿Vamos a leer los textos aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues no vamos a leer los textos en las sesiones, porque eso difícilmente pues nos engancharía, ¿no? Más bien lo que vamos a hacer en estas sesiones va a ser discutirlo, ¿no? Y no solo discutirlo, vamos a ir más allá de la experiencia personal de cada lector, de cada uno de ustedes, para poder tener un entendimiento más profundo de cada texto que vamos a hacer aquí. Entonces, por eso, si se pudieron dar cuenta en el cartel de las próximas lecturas, pues sí son muchas lecturas por sesión, ¿no? Y es porque son cuentos cortitos, ¿no? Unos más largos que otros, por eso de algunos autores vamos a leer 2 cuentos y de otros autores solo vamos a leer 1, porque pues sí me gustaría que el mayor número de asistentes puedan tener la facilidad de leer los textos, y sé que vivimos en un mundo pues donde difícilmente puedes sentarte a leer, ¿no? Entonces iremos evaluando en conjunto la maduración de este ejercicio, para eventualmente también proponer novelas, ¿no? Tampoco nos vamos a quedar a puro nivel de cuento. Más bien quise empezar por ahí porque se me hacía más sencillo empezar por ahí, poder darle cierre a las lecturas semana con semana, ¿no? Creo que es una estructura que funciona mejor, que puede funcionar mejor para nosotros, y esa es la razón por la que lo hago así. Pero pues cualquier comentario que ustedes tengan, también bienvenido. Entonces, pues bueno, ¿cómo va a ser? ¿No? ¿A qué me refiero con lectura profunda? ¿No? Porque ahorita también sigue muy arriba eso. Básicamente, vamos a leer algunos cuentos o un cuento del autor. Vamos a empezar las sesiones platicándolo a grandes rasgos. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Mis impresiones. Los que lo hayan leído también en el chat, anímense por favor, el chiste es que participemos todos aquí en el chat también. No, pues a mí me pareció esto. Y después de comentarlo un poco a grandes rasgos, vamos a ir a investigar un poco la vida de los autores, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Dónde vivieron? ¿Cuáles fueron sus condiciones materiales? ¿De qué país eran? Para entender un poco de dónde viene su perspectiva única, ¿no? Y les prometo que al ahondar en esas cosas, obviamente yo voy a traer un montón de recursos, ¿no? Tal vez ensayos, entrevistas que podamos ver en YouTube, lo que sea, con lo que podamos nosotros profundizar en la lectura. Después de eso, vamos a leer algunas otras figuras prominentes, para saber qué piensan de eso, discutir también si están de acuerdo o no están de acuerdo, para cerrar con unas reseñas, pues, que se han publicado a lo largo de la historia, digamos que de esos cuentos, ¿no? Entonces, al finalizar eso,
pues ya los comentarios que tuvimos al principio de la sesión tal vez cambien para el final de la sesión. Entonces vamos a volver a comentar así de, a ver cómo cambió tu perspectiva de este cuento, la mía cambió de esta manera. Y de esa manera ya deja de ser una experiencia individual, es una experiencia colectiva y aparte puedes tener tú una lectura profunda y entender mejor, ¿no? Entender los temas que toca el autor, por qué toca esos temas, por qué escribió lo que escribió. Y básicamente esa es la estructura, ¿no? Eso es lo que va a pasar sesión con sesión. Ustedes no se preocupen, porque les voy a preparar algo muy padre, una biblioteca de recursos. Ustedes no tienen que preocuparse, ¿no? Miren, por ejemplo, la primera autora que vamos a leer es Amelia B. Edwards con El carruaje fantasma, ¿no? Entonces yo adquirí este libro, tuve la posibilidad de adquirir este libro de la editorial, la biblioteca de Carfax, para el cuento, ¿no? Pero no es necesario contar con el libro, no es necesario que ustedes mañana saliendo de esta sesión vayan a la biblioteca o vayan a una librería a comprar el libro, ustedes no se preocupen por eso, ¿no? Y así también de Arthur Machen, la del Gran Dios Pan, también conseguí esta edición de Perla Ediciones. No he leído nada de estas ediciones, pero he escuchado que están muy bien cuidadas, que las traducciones están muy bien. Incluso esta tiene un prólogo de Guillermo del Toro. A lo mejor si nosotros, pues si les interesa, pues también podemos leer el prólogo. Y, por ejemplo, también de El Rey de Amarillo, ¿no? Que esta es la tercera lectura que vamos a tener. Si no, espérenme, se me fue el nombre de la lectura. El Reparador de Reputaciones. El Reparador de Reputaciones está en este libro, ¿no? Pero a pesar de que yo tenga estos libros, obviamente ustedes también están bienvenidos. No tienen por qué preocuparse por comprarlos, porque yo les quiero preparar algo muy especial. Más bien les estoy preparando algo muy especial. Esta es una biblioteca de recursos, ¿no? De Notion. Ahorita solo está el primer cuento, ¿no? Pero el chiste es que conforme vayamos avanzando en el club de lectura, nosotros podamos robustecer esta base de datos, ¿no? Que tenemos aquí. Y aquí también van a ver los artículos que veamos, las entrevistas que veamos. O sea, aquí va a estar todo el grueso, todo el material del club de lectura. Entonces, ¿cómo funciona este enlace? Yo se los voy a dejar. Voy a subir este clip de este en vivo a YouTube en el sábado, y en la descripción de ese video les voy a poner este enlace para que puedan acceder, porque aquí pues tú puedes filtrar, ¿no? Ahorita no podemos filtrar porque pues solo hay un enlace, pero aquí podemos filtrar por género, por subgénero, por tipo, aquí si es cuento, artículo, novela, etcétera, video, entrevista. El autor, en esta cosa el autor, cuando se trate de los relatos del autor, pues solo va a ir el autor, ¿no? Pero si vemos algún artículo, pues va a ir el nombre del autor y aparte de la persona que escribió el artículo. Y finalmente, aquí tenemos el título y el enlace. Entonces, ustedes lo único que van a hacer para poder acceder a las lecturas es darle clic al enlace y los va a llevar a la página donde está publicado el cuento, ¿no? O sea, sí sé que puede ser un poco incómodo, pero si ponemos la voluntad para poder ignorar todas estas comerciales y para enfocarnos en la lectura, pues aquí pueden encontrar el cuento. Esto lo hago pues, con el objetivo de que todos podamos leerlo, todos podamos conocerlo. Entonces, pues les digo, si ustedes quieren pueden adquirir los libros, o también yo les voy a dejar los textos accesibles a través de esa base de datos, pues para que estén accesibles para todos, ¿no? Y todos podamos comentar y comentar de esa manera. Entonces ahí voy a ir publicando los libros para que ustedes puedan ir viendo los cuentos, etcétera, y nada, ¿no? Pues eso sería por parte de la biblioteca de recursos, ¿no? En un punto el chiste es que sí se vea enorme. Vamos a empezar con Amelia B. Edwards, El carruaje fantasma. Excelente lectura, muy divertida, ella era para darles un
un spoiler de quién era ella. Ella era egiptóloga, ¿no? Entonces, ya de ahí tiene un montón de material para poder sobresalir, ¿no? Otra lectura que tenemos es El Gran Dios Pan, de Arthur Machen, un cuento aquí de este libro, que también Arthur Machen es un escritor súper prominente en la ficción especulativa. No por nada Guillermo del Toro le hizo un prólogo a este libro escrito recopilando los cuentos de Arthur Machen, ¿no? Después de Arthur Machen nos vamos a ir de ese autor, si no tengo el libro, para que vean. Es un autor que se llama Robert Bloch. Es un autor que contribuyó a los mitos de Cthulhu, desde su trinchera, y entre esos tiene una serie de cuentos dentro del ciclo egipcio, ¿no? Que exploran, pues, digamos, los restos, las ruinas de esta civilización para contarnos historias de horror cósmico, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos porque son cortos, La estirpe de Bubastis y El secreto de Sebek, igual no tienen desperdicio, buenísimas. Después vamos con El reparador de reputaciones, que es parte de El Rey de Amarillo. Si les gusta un poco el horror cósmico, pues sabrán que El Rey de Amarillo, pues es importante dentro del género. Y para después irnos con Jirel de Joiry. Ahí todavía no he decidido qué cuento leer, les platico. Jirel de Joiry es un personaje de espada y brujería. O espada y hechicería, así se llama el subgénero de fantasía, que pues es digamos, la reina de una tierra y tiene una serie de aventuras, ¿no? Ahí todavía no decido qué cuento vamos a leer, pero vamos a leer algo de Jirel de Joiry. Y vamos a terminar este primer ciclo del club con Fanfir y El ratonero gris, ¿no? El autor de esos libros acuñó el término de espada y brujería, importantísimo en la historia de la fantasía épica, importantísimo en la historia de la fantasía, importantísimo en la historia pues sí, de la ficción especulativa. Entonces ellos también son un par de héroes de espada y hechicería que tienen una serie de aventuras. Tampoco he decidido qué cuento vamos a leer de ellos, pero lo vamos a ir revelando a lo largo de estas sesiones, ¿no? Tal vez ustedes puedan preguntarse por qué no hay nada de ciencia ficción. Ese se podría decir que es mi talón de Aquiles. Sí, el título del club de lectura decía fantasía y ciencia ficción, pero realmente me apasiona más la fantasía. Eso no quiere decir que no vayamos a ver ciencia ficción, porque por supuesto que también va a haber ciencia ficción, solamente pues como no he leído tantos, todavía estoy ponderando qué cuentos poner, ¿no? Porque todavía no tengo tantas herramientas para recomendar cuentos de eso. Y lo que sí tienen que saber es que la mayoría de esas historias salen, no sé si han escuchado de la mítica Weird Tales. Esta era una revista que publicaban por ahí por los 30s, donde publicaban autores sus cuentos. Era una revista de cuentos, ¿no? De historias pulp, ¿no? Son un hito en la historia de la ficción especulativa. A mí me encantan los Weird Tales. De hecho, pues Lovecraft, si conocen a Lovecraft publicó en estas revistas. Clark Ashton Smith publicó en estas revistas. ¿Quién más publicó? Hay Seabury Quinn, que es un autor que me encanta, publicó en estas revistas. Entonces, un montón de autores. Y aparte esta revista se publicó por años, ¿no? Robert E. Howard, que fue el que creó Conan el Bárbaro y también contribuyó al género, a acuñar el género de la espada y brujería, también publicó en esta revista. Entonces, muchos de los cuentos, de los relatos que vamos a explorar aquí, pues les tengo que ser sincero, salen de estas revistas, ¿no? O sea, también si tienen la oportunidad de echarle la mano a una de estas revistas o ahondar más en estas revistas, recomendadísimo, ¿no? Pero bueno, o sea, ya para ir cerrando, no entretenerlos mucho más, les quiero platicar un poco sobre mí. A mí, como les decía, me encanta la ciencia ficción, me encanta la fantasía y ciencia ficción, pero lo que más me gusta, de verdad, lo que más me gusta, mi género es la fantasía épica, ¿no? Ese es el género que más he leído. Y para que se den un poco la idea de mis autores favoritos, tengo 4 grandes sagas que yo considero lo máximo, ¿no? Empezamos por El reino de los Bétulus. Consiste en 5 series, ¿no? 4 son trilogías, una es tetralogía. Una saga inmensa,
pero buenísima. Buenísima, buenísima. Entonces, si ustedes ya conocen, igual aquí pueden ver los libros más de cerca. Si ustedes ya conocen a esta autora, sabrán que es una eminencia del género. Después también tenemos Añoranzas y Pesares de Tad Williams. Ese apenas lo acabo de leer este año, pero buenísimo. También se los recomiendo un montón. También a él le dicen que es el autor favorito de tus autores favoritos. Porque por alguna extraña razón es muy poco conocido, excepto en Alemania. En Alemania lo aman, pero no es extraño. Pero a lo largo del mundo es poco conocido. Pero los autores que ahorita están representando el género hablan de él como el que los inspiró. Para que se den una idea, él inspiró Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, que después inspiró la serie de Juego de Tronos. Esta saga inspiró a Brandon Sanderson, que es ahorita el autor de fantasía y ciencia ficción, digamos, más prolífico y de los más conocidos, sobre todo conocido por su world building. También lo inspiró esta saga. Christopher Paolini, escritor de Eragon, también se inspiró de esta saga. Entonces, a él ya su presentación es el autor favorito de tus autores favoritos. También tenemos a la maravillosa y perfecta Rueda del Tiempo, que acaban de adaptar en Prime Video, una adaptación terrible. No voy a perder el tiempo viéndola, pero los libros son de lo mejor fantasía épica que he leído en mi vida. Y cerramos con Malas, la saga El Libro de los Caídos. 10 libros de fantasía épica cabrones. O sea, de verdad, mucha introspección. Esta saga es difícil. Esta saga es difícil para muchos lectores. De hecho, tiene unos índices de abandono altísimos. Y eso se debe a que el autor te avienta al mundo así sin paracaídas. No te explica nada y tú tienes que ir entendiendo. O sea, aquí el autor no te lleva de la mano. Nosotros estamos acostumbrados a lecturas donde el autor te va explicando las reglas del mundo, va presentando a los personajes. Estos libros, el conflicto empieza desde la primer línea del libro y es todo muy confuso, no entiendes nada. Te tardas como hasta el segundo libro en empezar a entender más o menos. Y otra cosa que hace que también sea una saga muy abandonada es que hay mucha introspección. Los personajes filosofan mucho, reflexionan mucho, tienen mucho este diálogo interno. Hay muchas reflexiones de la guerra, de liderazgo, de la compasión, de la crueldad. O sea, sin duda, una saga que vale muchísimo la pena. A mí me encanta. Es de mis favoritas, ¿no? Y bueno, ese soy yo. También me encanta la fantasía urbana. La fantasía urbana también me gusta mucho. De mis libros favoritos de fantasía urbana está Dresden Files. No sé si los conozcan. También es una serie enorme de libros. Pero esto son libros más cortitos, ¿no? Son las aventuras de un mago en Chicago, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de ellos. Otra imagen, está muy bueno, ¿no? Es buenísimo Dresden Files. O si no han leído también la saga de los huesos verdes por Fonda Lee, que también es fantasía urbana. Esta saga también se las recomiendo ampliamente. Esta tiene lugar en una ciudad, en un país inspirado en Japón. No es Japón, es mundo secundario, pero es en una ciudad urbanizada, siglo XXI, hay tecnología, ¿no? Y sobre todo hay luchas por poder, territorio, entre clanes, familias. Entonces, yo recuerdo que en el último libro la pasé muy mal, en el buen sentido en que estaba muy tenso, ¿no? No sabía qué iba a pasar, de verdad. De las escenas más tensas que he leído en mi vida, esta saga también se las recomiendo un montón, ¿no? Y bueno, ya vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos los que aguantaron, estuvieron aquí acompañándonos. No sé si hay alguna duda sobre la dinámica, alguna sugerencia. Y si no, pues nos vemos el próximo jueves a las 11, ya con el libro leído. Más bien ya con el cuento leído, recuerden, es el de El carruaje fantasma y la historia de Salomé, para comentarla y profundizar un poco más en estas cosas. Entonces, yo ya no tengo mucho más que decirles, veo que ustedes tampoco, ya
si es así, hablen ahora o callen para siempre. Y bueno, si ya no hay nada más que agregar, muchas gracias por estar aquí. Espero que podamos compartir lecturas que nos apasionan a todos. Y pues, buenas noches.